Este video tiene información reciente del manga de One Piece, en concreto del capítulo 1138. Por la naturaleza de este punto de la historia, recomiendo encarecidamente a todo aquel que no lo haya leído que pause el video en este momento. El capítulo 1138 del manga de One Piece es probablemente el más importante hasta la fecha. La información que se nos revela aquí, aunque aún incompleta, conecta una gran cantidad de datos, especulación y suposiciones en torno a la obra, a la vez que genera nuevas incógnitas. Los elementos tanto del mural como de los 3 pasajes del texto conocido como Harley nos dan un panorama del pasado de la humanidad y del futuro que le espera. Referencias a esta información están esparcidas por toda la obra, y su análisis será crucial para entender One Piece en general. Por lo tanto, creo que es necesario analizar verso a verso la información que aquí se presenta. Para evitar problemas de traducción es que decidí hacer este video explicando con todo el detalle que me es posible qué dice exactamente el texto Harley y qué detalles podemos extraer del japonés que tal vez no serían evidentes en las traducciones al inglés o al español. A continuación les presento, muy al estilo de mi video del análisis del saque de Binks, un análisis nuevo con los versos del texto Harley. Muy pronto estaré haciendo teorías sobre esto, así como interpretaciones del mural, así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas el contenido cuando esté listo. Vamos a comenzar. Primer mundo. Hay fuego en la tierra. Las personas sucumbieron al deseo y tocaron el sol prohibido. Los esclavos rezaron y apareció el dios del sol. El dios de la tierra estaba furioso. Junto con la serpiente flameante, el mundo se envolvió en muerte y oscuridad. Aquellas personas no se volvieron a ver. Los 3 pasajes tienen una misma estructura. Empiezan por un evento en concreto, y en este caso es hay fuego en la tierra. En mi opinión, creo que esta primera frase actúa como título y nos presenta el panorama sobre el cual se desarrolla la historia. Aquí la problemática es que la tierra está en llamas. Las frases siguientes nos explican el cómo fue que llegamos a eso. Las personas sucumbieron al deseo y tocaron el sol prohibido. Aquí quiero aclarar que yo estoy utilizando la frase en pasado, si bien en el japonés no está precisamente escrito de esa manera. Es decir, podría leerse también como las personas sucumben al deseo y tocan el sol prohibido. Sin embargo, como estamos hablando de eventos que sucedieron hace tiempo, considero que no hay problema con hablar en pasado. Así como muchos, creo que el sol prohibido al que se refieren es una fuente de energía. Sin embargo, no creo que sea como tal la Mother Flame o algo relacionado a ella. En vez de eso, creo que a lo que se le llamó el sol prohibido es al núcleo terrestre. Esa es la razón por la que más adelante tenemos la furia de la Tierra. Me parece que la humanidad de este periodo comenzó a mirar hacia el subsuelo como fuente de energía, pero llegando hasta el núcleo y usando la energía geotérmica del planeta. A causa de eso sucedió un debilitamiento de las capas y de ahí viene el tema de la Tierra en llamas. Quizá una referencia a esto la vimos en la película One Piece Film Z, en donde la destrucción de los endpoints ocasiona una reacción en cadena que crea un muro de lava. Con esa noción vamos a los versos siguientes. Los esclavos rezaron y apareció el dios del sol. Si la humanidad minaba el núcleo de la tierra, las personas que se encargaban de bajar hacia allá debieron ser bastante desdichados. La temperatura que puede alcanzar esa zona es altísima y por lo tanto la mano de obra empleada pudo haber sido conformada por personas de clase baja. La palabra que estoy traduciendo como esclavos, reijin, en realidad puede usarse como subordinados, siervos o lacayos. No necesariamente hablamos de esclavitud, pero dado el pasado de One Piece es muy probable que así sea. En esta parte es muy importante hablar de la aparición del dios del sol. En los textos que narran la existencia de múltiples dioses, solamente el dios del sol está escrito entre comillas. El resto de ellos no lo está. Y por lo tanto creo que hay una distinción importante. Creo que Dios del Sol está entre comillas porque es un título más que una cualidad. Sabemos que Nika es el guerrero de la liberación y la aparición del primer Nika podría referirse a un héroe de los esclavos, no a un dios en el sentido mitológico. Y sería el dios del sol porque podríamos pensar que la gente que trabajaba en la minería del núcleo terrestre fue conocida como la gente del sol o algo así. ¿Qué son los dioses que no están entre comillas entonces? Aunque esto es completamente sujeto a interpretación, en mi opinión son dioses en el sentido fenomenológico. Son metáforas o incluso creencias antiguas que apuntan a desastres naturales que sucedieron en el pasado y que se confunden con la ira de los dioses. Con eso en mente, leamos el siguiente verso.
El dios de la tierra estaba furioso. Junto con la serpiente flameante, el mundo se envolvió en muerte y oscuridad. Aquí, el dios de la tierra podría no ser como tal un ser, sino el gran terremoto que surgió del daño a las capas de la tierra. La serpiente flameante es como las personas verían a la enorme hilera de lava surgiendo de las entrañas del planeta y abarcando al mundo entero. Con esta interpretación tenemos que quizá Film Z presagió uno de los puntos argumentales más importantes de la historia de One Piece y el primer cataclismo del mundo. Cuando la lava se solidifica, se convierte en roca ígnea. Aquellos que especulen que la serpiente es la Red Line, en mi opinión, están en lo correcto, pues este enorme muro de lava luego de la enorme erupción pudo haberse convertido en lo que ahora llamamos Red Line. Una erupción de este tipo llevaría a la atmósfera a cubrirse de ceniza, y de ahí que el mundo se cubrió en muerte y oscuridad. Probablemente muchos perdieron sus hogares y la falta de recursos originó migraciones y guerras. En mi opinión, los responsables del cataclismo pudieron haberse extinguido en su mayoría y su tecnología se perdió por mucho tiempo. Luego de eso tenemos el verso "aquellas personas no se volvieron a ver". Decidí escribirlo como "aquellas personas" porque en muchas traducciones se usa más bien algo como "y ya no se volvieron a ver". Y eso deja implícito que estamos hablando de que el dios de la tierra y la serpiente no se volvieron a ver. Pero luego de analizar me percaté de que esta última frase podría no estar conectada a ellos, sino que es una frase más bien aislada. Nos habla de que hubo ciertos individuos que no volvieron a verse, pero nunca se nos dice quiénes. Pudieron haber sido individuos que ni siquiera se mencionaron en el texto. Creo que esa parte es muy ambigua, aunque tenemos dos pistas sobre este tema en la obra. La primera viene del saque de Binks, en donde se nos narra una aventura de piratas en la que luego de lo que se indica en la letra como una tormenta, ellos no se vuelven a ver. La otra viene de la conversación de los Reyes del Mar en el capítulo 968, cuando Roger pasó por la isla Gyojin, y nos dicen: el nacimiento está cerca, nuestro rey nacerá pronto, y otro en un mar distante. Las ballenas están felices en anticipación al día que los dos reyes se vuelvan a encontrar. Sabemos que una de las personas de las que se habla aquí es Poseidón y presumiblemente otra es Joy Boy. Sin embargo, el hecho de que se nos refiera en los 3 pasajes del texto Harley a seres que no se volvieron a ver, implica que hay algo más detrás, probablemente la idea de una voluntad heredada. Piensen por ejemplo en Noland y Calgara. Aunque ellos no se volvieron a ver, al final del día su voluntad hizo que sus descendientes cumplieran lo que ellos no pudieron. Wiper, sucesor de Calgara, ayudó a Luffy a sonar la campana en el cielo para que así Mont Blanc Cricket pudiera al fin conocer la verdad detrás del mito de la ciudad dorada que su ancestro dejó registrado en su diario. De hecho, este tema de Noland y Calgara será muy importante, pues más adelante abordaré una referencia muy interesante entre el texto del Segundo Mundo y un capítulo en concreto de la saga de Skypiea. Pero por ahora, pasemos precisamente al Segundo Mundo. Hay un aliento en la nada. El dios del bosque envió demonios. El sol continuó propagando las llamas de la guerra. La gente de la media luna tuvo un sueño. La gente de la luna tuvo un sueño. Los hombres mataron al sol y se convirtieron en dioses. El dios del mar estaba furioso. Aquellas personas no se volvieron a ver. Para la primera frase me pareció correcto usar la nada en vez de el vacío, pues la palabra en japonés hace alusión precisamente a una ausencia de sustancia, a una nada. Un aliento en la nada podría representar a Imu. De hecho, la palabra usada para la nada en este caso es Kyomu, que precisamente usa el kanji mu que muchos usamos en nuestras discusiones sobre la forma de Imu de referirse a sí mismo. Hay que tener en consideración que el Segundo Mundo termina con la batalla del siglo vacío, pues sabemos que el Tercer Mundo es el actual, por lo que este pasaje seguramente aborda el tema de Imu. Aclaro esta distinción entre la nada y el vacío, porque en el tercer verso nos encontramos con algo similar, pero escrito de forma diferente y con un contexto distinto. El dios del bosque envió demonios. En esta frase la palabra usada para demonios es ma. Debo aclarar dos cosas. Ma es un kanji que, si bien puede traducirse como demonio, no es del todo correcto. Ma puede referirse a toda clase de apariciones y seres mágicos y fantásticos. Ese kanji de hecho se utiliza en muchas palabras tales como Akuma, que sí es directamente traducible como demonio o diablo, Majin, que a veces se traduce como genio, o Maho, que significa magia. Además, el kanji no nos dice si estamos hablando en plural
o singular, pudo haber sido un demonio o varios. Siguiendo mi interpretación de que los dioses no son como tal seres, sino fenómenos naturales, este verso me parece que indica la aparición de las frutas del diablo. El que la gente comenzara a encontrar frutas que confieren poderes diversos, se podría asociar al dios del bosque, porque claro, las frutas vienen de los árboles, que a su vez conforman los bosques. El desconocimiento real de su origen pudo haber llevado a la gente a creer que estas frutas son el capricho de un dios del bosque. Si esto es verdad, querría decir que las frutas del diablo comenzaron a aparecer al comienzo del segundo mundo. Pero, ¿cuándo sucedió eso? Yo creo que esa pregunta responde a otra que he tenido por mucho tiempo. ¿Qué marcó el inicio del calendario del Círculo de Mar? Según aprendimos en el capítulo 202 del manga, hay un sistema de calendarización llamado el calendario del cielo o Tenreki en japonés que se usa en la historia antigua de Arabasta. Y en repetidas veces en la saga de Skypiea se nos menciona otro, el Kaienreki o calendario del Círculo de Mar. Aprendemos que en el año 1122 del Kaienreki, Noland llegó a la isla de Yaya y por lo tanto, si eso fue hace 400 años, en el periodo en el que se desenvuelve la saga de Skypiea, entonces ese año exactamente, tomándolo de los 400 años como exactos, sería el 1522. Y el presente entonces sería el 1524. Por lo tanto, si realmente pensamos que el año 0 del Kaienreki coincide con la destrucción del primer mundo, entonces tal evento sucedió hace aproximadamente 1500 años. Y por lo tanto, esa es la antigüedad de muchas, si no es que todas, las frutas del diablo. Pasemos al siguiente verso. El sol continuó propagando las llamas de la guerra. Esta frase es interesante y a mi parecer es la fuente de que mucha gente en Elbaf vea a Nika como un dios de destrucción, pues nos dice que el sol fue el responsable de seguir propagando la guerra. Sin embargo, desde mi punto de vista hay una clara distinción cuando el texto se refiere al sol y cuando se refiere al dios del sol, entre comillas. Decir que el sol continuó propagando la guerra podría significar que la energía se siguió usando para crear tecnología que a su vez era usada en conflictos. Esto podría ser más bien una referencia al reino antiguo, que pudo haber redescubierto la tecnología de la civilización del primer mundo, o bien que de forma independiente encontraron una nueva fuente de energía muy similar, pero que no requería la destrucción de las capas terrestres. Realmente no tenemos mucha información, pero lo que al menos a mí me parece sensato pensar es que esta frase no se refiere a Nika. Sin embargo, entiendo perfectamente el por qué los gigantes y muchos otros podrían creer que cuando el texto habla simplemente del sol y cuando habla del dios del sol, se está refiriendo a lo mismo. Sabemos de forma indirecta que el periodo de hace más de un milenio fue uno lleno de guerras y conflictos entre razas. Tenemos el caso de los Tontata, que fueron cazados al borde de la extinción, o de los Minks, que por una razón desconocida, pero que podría tener que ver con el primer cataclismo, tuvieron que irse a vivir a espaldas de Zunisha. Además sabemos de la Guerra de 100 años que abarca el periodo conocido como Siglo Vacío, que como dije antes forma parte del Segundo Mundo, pues el hundimiento se narra al final precisamente de este pasaje. Pero no nos adelantemos, vamos a las siguientes frases. La gente de la media luna tuvo un sueño. La gente de la luna tuvo un sueño. Creo que es bastante evidente, aunque hay que usar esa palabra con cautela en One Piece, que nos estamos refiriendo tanto al clan de la D como a los diversos pueblos relacionados temáticamente con la luna, Lunarians, Minks, gente de Wano y los descendientes propiamente de la Birka lunar. Es posible que en medio de la guerra estas personas soñaran con un mundo en paz, y quizá aunque no se menciona como tal, Joy Boy estaba al centro de estos sueños. Pero a la vez tenemos otro grupo más, los hombres. Mataron al sol y se convirtieron en dioses. Quiero destacar que lo que traduje aquí como los hombres y la gente que menciono en las frases anteriores, en japonés en realidad se escribe igual, es el mismo kanji, hito, que puede referirse a muchas personas en plural o a una sola. Creo que estaremos de acuerdo que lo más seguro es que las frases se refieren a una población y no a un solo individuo, pero creo aquí que es muy importante este tema de comenzar a asumir cosas del japonés. Si tomamos la frase el hombre mató al sol y se convirtió en dios, podríamos estar teniendo una referencia directa a Imu en concreto y no a los Tenryubito como grupo. Claro, simbólicamente cuando la alianza de 20 reyes, que son con mucha probabilidad a quienes se refiere esta parte, vencieron al reino antiguo,
se fueron a Marilloa y se autoproclamaron dioses, pero a la vez, matar al sol podría haber sido el mecanismo por el que Imu adquirió sus poderes. Tal vez ambas interpretaciones son verdad en paralelo. De ahí que aclare que el tema de los plurales es ambiguo y cada quien decidirá cómo desea interpretar estas frases hasta que llegue el momento en el que Oda nos diga la verdad absoluta. Ahora, ¿qué significa matar al sol? Como mencioné antes, yo creo que cuando nos referimos al sol, no es propiamente a Nika, el dios del sol, sino al sol como tal, a la energía. No creo que aquí hablemos del núcleo terrestre, pero sí tal vez la energía del reino antiguo. A estas alturas, tal reino debería haber controlado la energía que Vegapunk tanto nos ha mencionado, por lo que matar al sol podría significar destruir tal tecnología, o bien quizá asimilarla. Verán, si pensamos que la radiación generada en el cataclismo que puso fin al primer mundo de alguna manera ocasionó la aparición de las frutas del diablo en el segundo mundo, entonces, si Imu se expuso a la energía del reino antiguo, se podrían explicar sus poderes. Claro que tengo en consideración la información del mural, y aunque para que este video no dure 10 horas dejaré su análisis detallado para otro día no muy lejano, cabe mencionar que ahí, aunque aparece una figura demoníaca, no se nos dan pistas de su origen. Tal vez Imu mutó o algo así al estar presente en la destrucción del reactor de energía antigua y eso significa esta frase. Pero ahora tenemos lo siguiente, el dios del mar estaba furioso. Esta parte es análoga a la furia del dios de la tierra en el pasaje previo. Y a mi parecer es el paralelismo que nos da la clave de que aquí es donde se enlista el cataclismo, el cual sabemos ya de buena fuente que en este caso fue el hundimiento del mundo en 200 metros. La palabra que se usa para la furia del mar aquí es Arabu, que es distinta de la empleada con el dios de la tierra y más que furia significa volverse salvaje, violento, y es una palabra que se relaciona con Arashi, que significa tormenta y aparece en el saque de Binks como el momento en el que los protagonistas de la canción enfrentan dificultades que los hacen perecer al final. La ira del dios del mar, por lo tanto, vendría a ser con mucha probabilidad el cataclismo ocasionado por las armas ancestrales que Vegapunk mencionó en su discurso. Es curioso que en el mismo pasaje se mencione presumiblemente tanto la aparición de las frutas del diablo como la ira del mar. Esto podría tener que ver con la debilidad de los usuarios con el agua, pero por ahora no tengo una idea clara sobre ese tema. El segundo pasaje termina de nuevo con aquellas personas que no se volvieron a ver. Vamos ahora al tercer mundo, el mundo actual que comenzó hace 800 años. Aquí hay cosas muy relevantes que comentar. Hay un vacío en el caos. Los remanentes del desastre aún recuerdan el día prometido. Se escucha la voz de la luna oculta. El dios del sol baila y ríe, llevando al mundo a su fin. El sol saldrá por la mañana, y aquellas personas seguramente se encontrarán al fin. Empecemos por hay un vacío en el caos. Aquí la palabra para vacío es kuhaku, que es exactamente la misma que se utiliza cuando hablamos del siglo vacío. Y la forma de usarse aquí esta vez denota algo diferente, una ausencia. Un espacio en blanco en donde debería de haber algo. Es diferente a la nada absoluta del segundo mundo, pues aquí se hace referencia probablemente a la erradicación de todo registro del mundo anterior, quizá por medios místicos y las secuelas que dejó este borrado de memoria. El vacío en el caos se estaría refiriendo a que un borrado de memoria de tal magnitud representa una enorme confusión en todos los que lo experimentaron. Esto es muy importante porque, como dije antes, la primera frase siempre denota el estado en el que se encuentra el mundo, y aquí alude a que esta tercera iteración del mismo sufre de la falta de conocimiento de la historia de la era precedente. Los remanentes del desastre aún recuerdan el día prometido. Aquí se usan dos palabras que vale la pena discutir. Traduje como desastre el término japonés futsugo, que puede significar inconveniencia, problemas o daños, mientras el término sanei significa remanente, sobras, pero también sombra o silueta, esto último en el sentido de lo que queda después de que algo o alguien se ha ido. Por tanto, otra traducción sería las sombras inconvenientes del pasado o algo así. En todo caso, aunque la traducción podría tener diferentes formas de realizarse, nos estamos refiriendo con mucha probabilidad a todas esas personas enemigas del gobierno mundial que sobrevivieron el siglo vacío y aunque perdieron sus recuerdos aún tienen la idea del amanecer, del día prometido.
Hablamos del clan de la D, Minks, Gyojin, Lunarians, gente de Wano, gigantes, etc. Básicamente a todos los que vimos en el mural luchar al lado de Joy Boy. Juntando esta frase con la anterior, se robustece la idea de que en efecto hubo un borrado de memoria y no tan solo una censura de información. En el corazón de la gente permanece una noción, pero en sí no recuerdan los detalles. Ahora vamos a una parte bastante intrigante. Se escucha la voz de la luna oculta. La palabra exacta para luna oculta aquí es Kataware Tsuki. Tsuki es luna y Kataware se refiere a algo fragmentado, roto en pedazos. De ahí que seguramente muchos se habrán topado con el término luna fragmentada. Lo cierto es que este término hace alusión a un poema. Será fácil entender el significado leyendo el título del capítulo 292 del manga titulado Como la luna oculta escondida tras las nubes, el cual usa precisamente la misma palabra. El capítulo nos narra el momento en el que Noland llega a Yaya, solo para encontrar que Shandora ya no estaba ahí. El verso original, escrito por Kakinomoto no Hitomaro, que es un poeta japonés, hace alusión a que así como la luna se oculta en las nubes, él no puede ver a su amada. La luna fragmentada, por tanto, es más bien una forma de decir que al estar oculta, solo se puede ver una parte, un fragmento de la luna, así como en Yaya, Noland solo pudo acceder a una parte de la isla una vez que el resto fue lanzado al cielo, y de esa forma no pudo volver a encontrarse con Calgara. Así que en el contexto del tercer mundo, el que aún se puede escuchar la voz de la luna oculta, nos indica poéticamente un anhelo que aunque no se puede ver, está ahí, susurrando a todo aquel que lo quiere escuchar. Tal vez sea algo más literal, por ejemplo, podría referirse a los poneglyphs ocultos detrás de una escritura codificada, o incluso podríamos pensar que Laugh Tale es esa luna oculta, así como con el caso de la isla de Yaya, y el verso podría querer decir que Laugh Tale nos está llamando. En sí podemos tomar muchas interpretaciones, pero mi objetivo central aquí es hacer notar la relevancia simbólica del capítulo 292 a la hora de hacer interpretaciones sobre esta parte del texto. El dios del sol baila y ríe, llevando al mundo a su final, y el sol saldrá por la mañana. Esta parte hace referencia notoria al saque de Binks. En general, en su conjunto, parte del segundo texto y este son referenciados en la canción. La presencia de una tormenta, la idea del sol riendo, la luna saliendo en la noche y la noción de que el sol va a volver a salir eventualmente. El saque de Binks, por lo tanto, se va consolidando cada vez más como una canción que narra el final del siglo vacío y del segundo mundo y el comienzo del tercero. La idea de que el dios del sol llevará al mundo a su fin podría ser de nuevo tomada como que Nika va a destruir todo, pero con una narrativa así, en donde cada que un mundo acaba inicia otro, destruir el mundo más bien vendría a ser ponerle fin a una era y darle comienzo a la siguiente, que es precisamente lo que representa el amanecer. Y aquellas personas seguramente se encontrarán al fin. Esta es la frase final, la esperanza de que, al fin del tercer mundo, las personas a las que se han referido en todo momento desde tiempos antiguos, se van a encontrar. Dada la importancia de ese evento, es que dudo que simplemente se trate de Joy Boy y Poseidón, sino más bien podría representar que al fin diversas civilizaciones van a coexistir en armonía. Volverse a encontrar podría significar que vivan de nuevo todos en paz, cosa que nunca se ha logrado antes. Que los Gyojin puedan salir a la superficie, que los Tontata, gigantes y otras razas puedan mezclarse en el mundo sin temor a ser cazados. Espero haber explicado bien las ambigüedades e interpretaciones del texto Harley, y si te gustó esta discusión agradeceré mucho tu like. La transcripción en japonés del texto te la dejaré en los comentarios, para que tú mismo puedas investigar y llegar a tus propias conclusiones si deseas hacerlo. Me encantará leer en los comentarios qué cosas interesantes descubres que yo tal vez haya dejado pasar. Además, no olvides suscribirte al canal, pues este video es solo la punta del iceberg. Aún hay mucho que discutir sobre los textos, el mural y demás cosas del increíble capítulo 1138 del manga de One Piece. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. En esta ocasión, especialmente agradezco a Osef Dey Yolide, Cristian Ledesma Candás, Catherine Gámez, Miguel Pérez, José Román, Ryu Mojiro, David Dionisio, Netamita, Oliver Salinas, Cos, Midra, Seisus, Chanclas de Luffy, Edgar Torres, Julio César García García, Aldair Hernández, Miguel Cruz, Damián Rayman, Mr. Revillot, Tremperchan, Joven Capó, Virul, Miguel Suárez, Gerpaor, Manuel Azarte, Eduardo Avendaño, Tomás E. Troncos Villanueva, Cristian Gaspar, Piero E., Juan Francisco, Damián de Sousa, Sebastián Arizábalos, H. Martín Díaz Bonilla, Fernando Mendoza, Neumarino Rodríguez, C. Mosquiño, B4, Soyadix, Pedro Navarro, Ferdequio 2.0, Man,
Juan, Bel, Eduardo Cervantes, Octavio HDZ, Pero Qué Rico, Anca Nirvana, Carlos Palomino, Mr. Don Lufito, Neon Genesis, Víctor Miguel, Seacu, Jorge Quero, Federico Juárez, Benjamín Bustos, Cosas V, Omar HS, Guata Contreste, Shaggy de Lazo, Renato González, Dindon, Sing Demonado, BC Belmont, Cocoto, Young Bill, Richie Cero, Oogie Boogie, Naroga, Jack de Pájaro, Andrés Soto, Diego Arce, Gerson 77XD, Nightmare 1425, Leo FR, Cristian Choquehuanca, Nicolás Pino, John, Mauricio, Carlos Valdés Vitela, Paco Pérez, Jesús Chipana, Porpolcat y Lalo MX. Haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción si quieres volverte miembro. Además de apoyar al canal, podrías tener acceso anticipado a mis videos y aparecer en los agradecimientos al final. Muchas gracias a todos por llegar hasta este punto y nos vemos en el próximo video.